Clase número 10 de la materia Alabanza y Adoración, trimestre número 3 y última clase de esta materia. Si Dios permite, en 2 semanas estaremos viendo otra materia más que nos va, yo digo, que a tardar todo lo que resta del año, yo creo, o solamente vamos a ver un trimestre, ¿ok? Bien. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora. Vamos a terminar con la adoración celestial, Apocalipsis capítulo 4. Es interesante, hermanos, que muchos de los que tanto predican y tanto dicen que se fueron al cielo, nunca mencionan este tema. O sea, se fueron al cielo y que vieron las calles de oro, y que vieron a sus seres queridos, y que vieron puertas con los nombres de los apóstoles y tantas cosas, y nunca vieron la adoración celestial. O sea, pasa desapercibida de esos falsos, hermanos, esos falsos, porque toda la profecía y ese tipo de cosas ya fue sellado, ¿ok? O sea, ya no hay más revelación autoritativa, ¿ok? Ya no hay más de eso. Ya no hay más, ¿por qué? Porque la última revelación de Dios a la iglesia es Cristo, ¿ok? Y aquí es lo que vamos a ver. La adoración celestial se enfoca en Cristo, ¿ok? La adoración celestial tiene que ver con el Cordero. Y ese es el matiz que debemos entender para lo que vamos a hacer en el cielo. Entonces, la iglesia es la antesala de lo que vamos a hacer, ¿ok? En la iglesia tenemos que conocer de Cristo porque en el cielo seguiremos conociendo de Cristo, ¿ok? La iglesia debe adorar a Cristo porque en el cielo vamos a adorar a Cristo. Entonces, por eso una iglesia que no tiene palabra, una congregación que no tiene palabra, que no adora a Cristo, no es iglesia. Es otra cosa, es una secta, es otra cosa, ¿ok? O sea, hermanos, es lamentable ver cómo hoy en día muchas gentes piensan que la iglesia se trata de ellos. La iglesia se trata de su persona o se trata de que ellos estén cómodos. Perdónenme, pero no se trata de eso. No se trata de eso, hermanos. La verdad no. Se trata de que glorifiquemos a Cristo, sea cual sea la situación que estemos viviendo. ¿Ok? Voy a dar lectura general al pasaje y vamos a ir analizando los versos que nos corresponden esta tarde. ¿Ok? Dice ahí Apocalipsis capítulo 4. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto de que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Este pasaje es una descripción de la visión que tuvo el apóstol Juan de la adoración que se le brinda a Dios.
Esto es muy importante, hermanos, porque veamos que la adoración recorre todas las escrituras hasta llegar al punto culmine que es Apocalipsis. Por lo tanto, estamos viendo una adoración en una suma perfección. Desde lo más alto, que son los querubines o los seres vivientes, hasta lo más bajo, que es toda la creación. Juan vio cómo se adora a Dios en el cielo. ¿Cuál es el punto o el propósito por el cual se le dio esta visión a Juan? El punto y el propósito es, hermanos, que todo ronda alrededor de Cristo. Todo ronda alrededor de Cristo. Después de este pasaje viene el libro que no puede ser abierto y que tiene 7 sellos y que nadie podía verlo, ni tocarlo, ni aún mirarlo. Y se desatan los sellos y entonces empieza a surgir todo lo que es y conocemos del Apocalipsis. Entonces, hermanos, antes de la revelación es la adoración. Si tú quieres recibir revelación, la adoración debe ser algo en tu corazón primordial. Y recuerden que adoración, nuevamente repetimos y establecemos bien claramente, adoración no es cantar, ¿ok? Es parte, es una herramienta, la música es una herramienta, ¿eh? O sea, adoración no es tocar un instrumento, no es eso. Porque aquí no vemos instrumentos en la adoración celestial. Hay que ver ciertas cosas que vemos ahí. Reverencia, exaltación de los atributos de Dios, reconocimiento de lo que Él es, reconocimiento de lo que yo soy delante de Dios. Cosas que lamentablemente hoy muchos han perdido. Muchos han perdido. Hombres diciendo que Cristo no alcanzó todo su potencial en este mundo, porque no llegó a ser rico como todos. La adoración de hoy todavía no alcanza un nivel perfecto, pero esta adoración es tal y como Él la pide. Aquí se nos muestra el patrón, la cual debemos aprender desde ahora. ¿Ok? Entonces, analizamos el primer versículo. Apocalipsis capítulo 4, verso número 1. Otro punto importante. Juan, vamos a ponerse, escribió 2 cosas importantes. Él escribió el Evangelio de Juan, escribió las cartas de Juan y escribió el Apocalipsis. En el Evangelio de Juan, Juan describe a Jesús como el Cordero de Dios, como aquel que vino a salvarnos, como aquel que fue golpeado, como aquel que fue negado, como aquel que fue azotado. Pero en el Apocalipsis vemos a Jesús como el que reina y el glorificado y el exaltado. Quiere decir que la adoración debe tener ese tipo de elementos, hermanos. Debemos adorar lo que Cristo hizo, pero también adorar lo que Él es. Entonces vemos el primer versículo. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo. Primera cosa, hermanos. Cuando dice que vio una puerta, debemos entender, hermanos, que Dios se revela a sí mismo. Hoy en día lo que sobresale mucho son las experiencias personales. Y eso no es Dios. ¿Eh? Mira, hermanos, si fueran por experiencias personales, pues tendríamos que preguntarle a todo el mundo cómo es Dios para él. A los de Mahoma, a los de la Virgen María, a los de los Testigos de Jehová, los mormones, todos han tenido una experiencia. Y tendríamos que tomar esas experiencias para decir, esto es Dios. No, hermanos. Dios ya se reveló a sí mismo a través del Evangelio. Y toda experiencia que no concuerde con lo que Dios ha revelado, no es de Dios. No es de Dios. Hermanos, no es de Dios. Tú lo puedes creer muy real, tú lo puedes creer muy
pomposo, pero eso no es de Dios. Apenas me enteré de una iglesia que un niño o un adolescente tuvo un hermano que murió y a los 6 meses adolescente soñó con su hermano y allí que se fue al cielo y toda la cosa y que su hermano le dio un mensaje para la iglesia. Y entonces este niño fue con sus padres, lloraron todos porque soñó con su hermano, y después fueron con el pastor, y el pastor les puso a dar tu testirrollo enfrente de la iglesia. Y entonces la iglesia tomó la palabra de ese adolescente que soñó con su hermano y basaron su teología en lo que él soñó. Y fácilmente, hermanos, podemos desacreditar todo eso. La Biblia dice, no consultarás a los muertos, para empezar. O sea, muchas veces yo también he soñado con mi mamá. Eso no tiene nada que ver con la iglesia. O sea, por eso les digo, hermanos, tus experiencias personales son tuyas, pero eso no es Dios. Si lo que tú has experimentado no concuerda con lo que la Biblia dice, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, Dios es el que tiene la razón. Pero hoy a eso nos enfrentamos, hermanos. A eso nos enfrentamos. Hoy se le da más prioridad al sentimiento que a la razón. Y lamentablemente eso se está metiendo a la iglesia. Darle más énfasis al sentimiento que a la razón. Entonces, hemos reducido la adoración a sentir. ¿No? A sentir. Es que aquí no siento a Dios. No es de sentir. Es de conocer. Y conocerán la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra, mi sentimiento es la verdad, tu palabra es la verdad. 1 Corintios 2, ¿no? El hombre espiritual acomoda las cosas espirituales a lo espiritual. Pero el hombre natural no entiende las cosas del espíritu, porque para él, ¿quién es el hombre natural? Lo vamos a analizar la siguiente materia, hermanos. La siguiente materia vamos a estudiar hermenéutica. Y vamos a analizar ese tipo de pasajes. El hombre natural se refiere a alguien que trata de entender las cosas por los sentidos. Hay cosas del espíritu que no vas a poder entender por los sentidos. Tienes que entenderlas por la razón del espíritu. Una de las cosas que debes entender por la razón del espíritu es el don de lenguas. ¿Sabes que desde Pentecostés hubo un gran vacío que no, el don de lenguas no apareció hasta el año 1900? Y hoy hay una enfermedad del don de lenguas. ¿Ah? Una enfermedad. Que, hermanos, para mí ese don tiene un propósito que se cumplió. Pero no voy a entrar en detalles en ese punto. Pero, hermanos, el don de lenguas se identifica ¿por qué? Por los sentidos. El problema de eso es que parece como que todo eso es un movimiento de Dios. ¿No vieron hace apenas un movimiento que hubo en una universidad en Estados Unidos? Que empezaron a orar unos jóvenes y ya llevaban una semana orando y cantando y se llenó todo un auditorio allá en Texas. ¿Sí vieron ese tipo de noticias? Entonces, un avivamiento. Ese era como que un tipo en las que muchos empezaron a debatir si era un avivamiento o no. La cuestión, hermanos, es que a los avivamientos, como en el avivamiento de la Reforma, el avivamiento no empezó ahí. Empezó cuando tenemos verdades del Evangelio bien claras. Entonces, hermanos, ese es el punto del día de hoy. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes consultan en Facebook otras congregaciones, y eso no es lo malo. Lo malo, ¿saben qué es? Que muchas veces no sabemos diferenciar entre adoración y una emoción. El hecho de que haya mucha gente saltando y aquí nos saltemos, ¿en dónde está Dios entonces? Ese es el problema. Nos dejamos llevar por la vista. Yo pienso, o sea, ¿por qué no hacemos eso acá?
¿Por qué no hacemos eso acá? ¿Y cuál es el razonamiento que sacas? Es que aquí somos muy secos. ¿Jesús alguna vez saltó? ¿Jesús alguna vez habló en lenguas? Entonces, ¿de dónde llegamos a esas conclusiones? ¿Sabes de qué es? De tu poca conocimiento de Dios. Por eso llegas a esas conclusiones. No conoces muchas cosas. Por eso llegas a esas conclusiones tan erróneas. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Bueno, pues hay que ir a la Escritura. Hay que ir a la Escritura. Pero hermanos, Dios se revela a sí mismo. El versículo 1 dice que fue Dios quien abrió la puerta. Y luego dice, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, y dijo que sube acá. No es, me voy a rebajar a tu nivel, no, es, tú tienes que entender las cosas del Espíritu en el Espíritu. ¿Cómo es eso, hermanos? Hay cosas en la Biblia que solamente suceden una vez. Y no podemos sacar de eso una doctrina. Por decir, ¿han leído ustedes de Josué? Cuando detuvo el sol en Gabaón. ¿Cuántas veces se ha mencionado eso en la Biblia? Entonces no podemos sacar una doctrina diciendo, bueno, entonces podemos orar para que el sol se detenga. Eso no es la enseñanza que Dios está dando. ¿Han ustedes leído sobre Gedeón? Que pidió señal con el Hermanos, no podemos rebajar a Dios a lo que nosotros pensamos. Tenemos nosotros que subir ahí a ese nivel. ¿Cómo? Estudiando la palabra de Dios. Estudiando la palabra de Dios. Entonces nosotros podemos escuchar muchas voces, pero solo la voz de Dios es especial. Siempre esa voz nos lleva a llevar a la verdadera adoración. Es decir, es la palabra de Dios la que tiene las métricas para nosotros saber esto le agrada a Dios. Esto le agrada a Dios. Por eso estudiamos todo lo que es el sacerdocio y estudiamos los sacrificios. ¿Por qué? Porque si Dios lo dictó, eso es por lo que a Él le agrada. Eso es lo que a Él le agrada. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Fíjate, ¿cuál es el propósito de subir? Conocer las cosas que van a suceder. Versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado. O sea, imagínate, tú subes al cielo. Y para que Juan mencione un trono es porque es lo que más destaca en el cielo. Por eso digo, o sea, muchos han ido al cielo y que no, yo vi las calles de oro. O sea, lo que más destaca son las calles de oro. No, yo vi cómo ahí estaba la nueva Jerusalén hermosa. ¿Eso es lo que destaca en el cielo? No, lo que destaca en el cielo es el trono de Dios. Eso es lo que destaca. ¿Y sabes qué? Lo que la gente debería ver que destaca en la iglesia es Cristo. Eso es lo que deberían de ver. No las luces, no la gran pomposidad si tenemos acá de los colores. Lo que debe ver la gente cuando llega aquí es a Cristo. Decir, no, aquí sí conocí de Cristo. Aquí cantan a Cristo. Eso es lo que debe destacar. Si no destaca eso, hermanos, pues estamos atrayendo a la gente por cosas carnales. Y la carne solamente atrae más carne. Entonces, aquí vemos a la Trinidad en esta revelación del apóstol Juan. Número 1, el trono, donde está el Padre. Número 2, la voz que oía, que es de Jesús. Porque recuerden que en el capítulo 1, quien se revela a Juan es
Jesús. Recuerden que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. La revelación, o sea, Jesucristo es el que se revela a Juan, ya glorificado. Y número 3, ¿quién le ayudó a comprender la visión que estaba viendo? El Espíritu Santo. Todos aquellos que van a conciertos de los artistas tienen Biblias firmadas y hasta fotos con ellos en camerinos. ¿Será que son guiados por el Espíritu Santo? Cuando confunden la gloria de Dios con la fama de un hombre. Estaba yo viendo una entrevista a Marcos Vidal que le hicieron ahí en República Dominicana. Y le preguntaron, ¿cómo tú pones prioridad? Porque tú eres padre de familia, pastor y cantante. ¿Cómo distribuyes el tiempo? Dijo, pues lo que debes de entender aquí en este punto es que es la prioridad. Dice, la prioridad, primero, es que soy esposo. Y segundo, soy pastor. Esas dos cosas tienen la prioridad. Si yo voy a salir a cantar, es porque en ese lugar voy a predicar. No es porque voy a salir a cantar allí. Es porque aquí vine a República Dominicana, vine a predicar y obviamente canto, pero nada de giras, porque mi prioridad es el pastorado. Hermanos, eso nos dice mucho, porque muchos hoy quieren andar como cristianos errantes, buscando sus emociones, y no, la prioridad es el llamado que Dios te ha hecho. Sea cual sea el llamado que Dios te haya hecho, esa es la prioridad. Por eso dijo Cristo, el que ama más padre, madre, tierras, casa, sueños, planes personales, más que a mí. O sea, no estamos diciendo que no puedas hacer tus planes personales, o puedas lograr una profesión, o puedas otra cosa. Pero si tú sabes tu llamado, la prioridad es el llamado. La prioridad es Cristo, antes que tus sueños guajiros, que tanto quieres. La prioridad es Cristo. En todo lo demás, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Dios te va a dar el tiempo, te lo va a dar. Pero tienes que ver cuál es el tiempo, no quieres hacer todo al revés. Versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. El panorama que ve Juan y de lo que se impactó fue de la hermosura de Cristo. Y trata de describirlo con piedras preciosas. ¿De dónde toma esas piedras preciosas? Del pectoral del sacerdote. Pues ese es el punto de referencia para decir, esto se parece a esto y a esto y a esto. Porque no creo que Juan era piedrero, ¿sí? ¿Era experto en gemas, Juan? Pues no, era un pescador. ¿Cómo sabría de metales? ¿Cómo sabría de piedras preciosas? El sacerdocio era la referencia. Trata de describirlo con piedras preciosas, lo cual quedaba corto. Cuando habla de las piedras preciosas, hermanos, nos transporta al pectoral del sacerdote. El jaspe representaba a la tribu de Rubén, que significa, he aquí un hijo. Eso es Rubén, el primogénito de Jacob. Y la cornalina representaba a la tribu de Benjamín, que significa, hijo de mi diestra, o de mi mano derecha. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Y Jesús es el hijo de Rubén y Benjamín. Rubén y Benjamín. El arco iris que Juan vio, dice, era como la esmeralda, es decir, nos recuerdan los pactos de Dios. Los pactos de Dios, es un Dios de pactos. Dios hizo pacto con Abraham. Hizo pacto con Jacob, hizo pacto con Isaac, hizo pacto con Israel, hizo pacto con Adán y Eva cuando les dijo,
y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera promesa que Dios hace del Mesías. De la mujer vendría uno que volvería las cosas a como eran. En nuestros cantos debemos exaltar los atributos de Dios. Debemos exaltar las obras de Dios. Debemos exaltar los cumplimientos de Dios. Qué triste es ver que hoy el arco iris lo ocupa esta agenda, ¿no? Que impulsa el pecado. Es triste verlo, ¿no? Es que es diversidad. Ese no era el fin de lo que Dios está diciendo. El arco iris es irónico, pero el arco iris fue dado después de un juicio de Dios. ¿Cuál? El diluvio. El diluvio. Para recordarnos que la decisión del diluvio fue una decisión no tomada por enojo o venganza, sino por todos los atributos de Dios. Apocalipsis 4:4. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Los 24 ancianos representan a todos los redimidos de todas las épocas. Recuerden que el sacrificio de Cristo no solamente sirvió para los que creyeron después de Cristo, sino aún para aquellos que creyeron a la manera de Abraham, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esa palabra contado, la palabra griega significa un cheque en blanco. Cuando Abraham creyó, es como si Dios le hubiera dicho, aquí tienes un cheque en blanco. Cuando Cristo venga, lo cobras. Por eso, cuando Jesús hace la narrativa o la historia del rico y el Lázaro, ¿a dónde fue Lázaro? Al seno de Abraham. ¿Por qué al seno de Abraham? Porque aún no había redención. El seno de Abraham ya no existe ahora. ¿Por qué? Porque ya hay redención. Por lo tanto, todos los que mueren en Cristo van a la presencia. Ahora vemos en estos ancianos algunas cosas especiales que mencionaremos. Número 1, no son ángeles, sino que dice que son santos, es decir, son redimidos. Y si están en tronos, es que reciben facultad de juzgar, y los ángeles no tienen la facultad de juzgar, sino son los hombres. 1 Corintios 6:2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Saben el contexto. 1 Corintios 6 está hablando de que los cristianos se demandaban entre ellos porque no podían arreglar sus asuntos. Entonces Pablo les dice, o sea, esos asuntos se deben de arreglar entre gente con sabiduría de la iglesia, no tienen por qué andarse demandando y que hombres del mundo, hombres que no son redimidos, estén juzgando cosas espirituales. No. Número 2, están vestidos con ropas blancas. ¿Cuál es la diferencia? Porque también los ángeles tienen ropas resplandecientes. Bueno, la diferencia es que estas ropas blancas y resplandecientes son por la sangre de Cristo. Por eso dice que cantan, o después dice que cantan un cántico nuevo, Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Número 3, las coronas, las cuales simbolizan la autoridad delegada de Cristo.
2 Timoteo 2:12. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Estos tres elementos debemos irlos pensando cuando adoramos a Dios. La adoración empieza en pensar en el privilegio que Dios nos ha otorgado. La adoración empieza al estar a la imagen de Cristo. Y la adoración empieza porque ya tenemos la victoria en Cristo. Ya tenemos la victoria en Cristo. Versículo 5, Apocalipsis 4:5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Esto describe la majestad de Dios, describe su grandeza y poder. ¿Dónde vemos esto de relámpagos y truenos? En el monte Sinaí. Éxodo capítulo 19, versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Pero debemos entender que esto es simbólico. Juan trata de expresar lo grande que es nuestro Dios, porque un relámpago es algo impresionante cuando se ve. Y aquí nos trata de decir que la presencia de Dios es algo impresionante, es algo sorprendente, es algo que estremece. Por eso nuevamente lo repito, ¿cómo es posible que haya gente que dice que fue al cielo y lo que le estremeció fueron las calles de oro y no la presencia de Dios? Aquí se habla del Espíritu Santo. Cuando dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios, no es que haya 7 espíritus, sino que el número 7 nos habla de su perfección en su obra. Que hay 7 cosas en las que Dios ha trabajado. Por decir, inspiración, revelación, corrección, iluminación. O sea, no es que haya 7 espíritus de Dios, no. Lo que está diciendo son 7 maneras en que el Espíritu ha operado en todo este tiempo de la raza humana. Cuando estudiemos neumatología veremos esa parte más ampliamente. Apocalipsis 4:6. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. ¿Ves lo que dice? Semejante, no es cristal, es semejante. O sea, recuerden otra vez, Juan está viendo la visión y trata de decirnos cómo es con cosas terrenales. Por eso dice Pablo que cuando él fue al tercer cielo, son cosas inefables, o sea, son cosas que, ¿con qué te las comparo? No puedo comparártela con, pero no tengo las palabras para decirte lo que vi ahí. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero con rostro de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha utilizado símbolos para darnos a entender sus verdades y su voluntad. Eso también lo estaremos viendo en la clase de hermenéutica, lo que son los tipos. ¿Qué? Por decir, el caballo es tipo de fuerza. ¿Y cómo entendemos eso? Bueno, a través de la Biblia vamos a estar viendo que el caballo siempre se utiliza con un símbolo de que no confíen en los caballos o ellos confían en carros sin el caballo. Por si los cuernos es símbolo de poder. Lo mismo, vamos a ir analizando varios versos donde se ve eso. ¿Ok? Entonces, el mar de cristal
Significa su sabiduría. Delante de Dios todo será revelado. Recuerden lo que dice Apocalipsis capítulo 20, ¿no? El juicio del gran trono blanco. Y estaban delante de Dios los muertos grandes y pequeños, chicos y grandes, y fueron juzgados los muertos según sus obras. Si hay un trono, es porque debe haber un juicio. Y en ese juicio nada se va a ocultar. Todo será transparente. Nada se va a ocultar delante de los ojos de Dios. Toda su sabiduría será tan clara. Todo lo que hemos vivido nos quedará muy claro porque estaremos delante de la presencia de Dios. Como dice la Escritura también. Y nada le preguntaremos en aquel momento, porque todo nos será revelado conforme a lo que es del Evangelio. No significa que en ese momento conoceremos todo de Dios. Eso no lo vamos a saber. Vamos a saber todo lo que Dios ha querido revelarnos y que no entendemos de la Escritura. En ese momento lo vamos a entender. Vas a entender por qué viviste ciertas cosas. Vas a entender por qué tales o XY cosas tuviste o viviste o por qué tuviste tal enfermedad. En ese momento todo será revelado. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes. Los seres vivientes nos hablan de la santidad de Dios, su sabiduría, su misericordia, su majestad. Los 4 seres vivientes nos hablan de la revelación de Jesucristo en 4 evangelios. Recuerden, hermanos, que la finalidad de los evangelios no es decirnos Jesús existió. O sea, un evangelio no es la biografía de Jesús. El evangelio es Jesús mostrado como, número 1, el león, como el rey. Él es el rey de Israel. ¿Por qué? Porque Él cumple todas las promesas. Él cumple todas las profecías. Hermanos, en ese tiempo había muchos muertos por crucifixión. Casi diario mataban gente crucificada. Y entonces el Evangelio nos va a decir, de todos esos que crucifican, ese es el Mesías. ¿Por qué? Aquí están las pruebas. Porque Él cumplió esta profecía, esta, hizo tales milagros, y como dice la Escritura, Él es el Mesías. Número 2, el becerro, el Evangelio de Marcos como siervo. El Evangelio de Marcos es el evangelio más pequeño. ¿Por qué? Porque fue escrito para un pueblo romano. A los romanos les gustaba la rapidez. Entonces Marcos se enfoca en presentar evidencias claras de quién es Cristo. Y que Cristo, así como decían los césares que ellos estaban para servir al imperio, Cristo es la mayor muestra de servicio al Rey del universo. Número 3, uno como semejante al rostro humano. El Evangelio de Lucas, que presenta al Hijo del Hombre. Lucas fue escrito para una audiencia griega que buscaban al hombre perfecto. Por eso los griegos son mucho del gimnasio, son mucho de la sabiduría, son mucho de la escritura, son mucho del lenguaje. Entonces Lucas, con un lenguaje muy metódico, porque él era médico, escribió un evangelio dedicado a gente que quiere encontrar al hombre perfecto. En perfecta sabiduría, Cristo. En perfecta misericordia, Cristo. En perfecto amor, Cristo. En perfecto poder, Cristo. En perfecta sumisión, Cristo. Por eso dice en 2 Corintios, pero para nosotros Cristo, sabiduría de Dios y poder de Dios. Y el águila volando, el Evangelio de Juan, el Hijo de Dios. Juan escribe porque en ese momento estaba el gnosticismo.
Y una de las cosas que el gnosticismo estaba diciendo era que Jesús era una persona y Cristo era el Espíritu. Entonces dividían la naturaleza de Cristo y su divinidad. Y Pablo y Juan les dicen, no, aquí está el Evangelio y presenta evidencias donde Jesús se ve que Él es Dios. Por eso el Evangelio de Juan es distinto. Presenta cosas que solamente Dios podría hacer. Resucitar a Lázaro, abrir los ojos de un ciego, decir él mismo que es Dios, la alimentación. La evidencia clara de que Jesús es Dios. Entonces la iglesia tendría ese evangelio para decir, no cabe duda, o sea, no es que Jesús no haya existido, no, Jesús es y siempre ha existido. Por eso empieza con, en el principio era la palabra y la palabra es Dios y la palabra era con Dios, ¿no? Por eso inicia así el evangelio. ¿Por qué? Porque había esa parte en la que dividían a Jesús y a Cristo. Entonces Juan les dice, no, Jesús es Dios. ¿Por qué? Aquí está la evidencia. Entonces los 4 seres vivientes nos hablan de toda la revelación de Cristo, siendo el hombre y el Dios como el primogénito de la creación. 4:8, y los 4 seres vivientes tienen cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, y el que ha de venir. Una de las expresiones en la adoración celestial es santo, santo, santo. Es la santidad de Dios la que propicia el ambiente de adoración perfecta. ¿Por qué no se dice fuerte, fuerte, fuerte o inmutable, inmutable, inmutable? Porque, hermanos, lo que más afecta nuestra adoración es querer mezclar las cosas de Dios con mi punto personal. Por eso debemos entender que Dios es santo. La gente no entiende eso. Cuando no entiende eso, hace cuestionamientos como si Dios de verdad es esto, ¿por qué esto? O ignoran su santidad. Bueno, es que yo adoro hacia Dios y mientras yo sea sincero, ignoras la santidad de Dios. Bueno, es que yo entiendo así la Biblia, ignoras la santidad de Dios. La santidad de Dios es la que propicia el ambiente de adoración perfecto. La santidad de Dios es la que propicia que nosotros adoremos en espíritu y en verdad. La santidad de Dios es la que hace ver nuestra verdadera condición. Recuerden a Isaías, capítulo 6. Cuando vio a Dios y otra vez se proclamó santo, 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 él lo que dijo es, ay de mí, que soy hombre de labios inmundos. ¿Se acuerdan a Manoa? Cuando primero el ángel se le aparece a su esposa y le dice que va a tener un hijo que se llama iba a llamar Sansón y que iba a ser un hombre, ¿cómo se llama? Nazareo. Y entonces Manoa pues como que no le creía y entonces se le vuelve a aparecer y ahora llama a su esposo, la esposa, y le dice que se le ha vuelto a aparecer y ya le vuelve a confirmar que va a tener un hijo y toda la cosa. Y entonces le dice, no, pues déjanos hacer un sacrificio. Y al momento de hacer el sacrificio dice que tocó y subió por la nube. Y entonces dijeron, ay de nosotros. ¿Se dan cuenta? La santidad de Dios tiene que hacer que de verdad entendamos quiénes somos. Y es lamentable, pero hoy muchos piensan que Dios les debe algo, ¿no? Piensan que Dios les debe algo. Por eso llegan acá, llegan con fastidio, llegan como que con aburrimiento, como que, pues, ¿sabes qué, Dios? Te estoy haciendo un favor al venir, ¿eh? No han entendido la santidad de Dios. Por eso lo que más se proclama es santo, santo, santo. Como dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual
nadie verá al Señor. La santidad es el aire que se respira en el cielo. Porque la santidad de Dios es uno de los atributos más grandes de Dios. Entonces, ¿qué es lo que más exalta a Dios de la iglesia? No los cantos, sino que esa iglesia de verdad es diferente, que está apartada del mundo, que es una iglesia donde sus miembros de verdad buscan de Dios. La santidad en nuestro diario vivir genera un ambiente parecido al cielo. ¿Qué es lo que tenía la lámina de oro del sacerdote? Santidad a Jehová. ¿Se dan cuenta, hermanos? Todo ronda en eso. Y vámonos por la parte final, terminamos. Apocalipsis 4, del 9 al 11. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí lo que entendemos de lo que tenemos no es nuestro. Tenemos que rendirlo al Señor. Debemos darle todo lo que somos. Los 24 ancianos nos enseñan que reconocen que sus victorias son gracias a Cristo y las ofrecen a Dios. Dios no está en desacuerdo con que logres cosas en este mundo. Está bien. Está bien. Pero las cosas quedan incompletas cuando solamente las quieres para ti. O sea, lograste algo, ok, ¿y después qué sigue? Lo que sigue es decirle: Señor, me vengo a rendir a ti porque mira, logré esto. Pero yo sé que no fue por mí. Los 24 ancianos tenían coronas y las ponen las arrojan al cordero diciendo: yo tengo esta autoridad, esta victoria, pero no es por mí. Entonces, hermanos, otra vez, Dios no está en desacuerdo que logres cosas en este mundo. Está bien. Está bien. Y si Dios te da el tiempo de buscar y lograr cosas, está bien. Pero no se puede quedar solamente allí diciendo: aquí está lo que logré y por eso soy algo. No, eres algo porque lograste eso, pero debes entender quién permitió que lograras eso. Aquí hay una diferencia marcada. Los seres vivientes glorifican su santidad, su divinidad, su eternidad, mientras que los ancianos glorifican a Dios por su obra creadora. Entonces, hermanos, la adoración no tiene que ver con cómo me sienta. Es que si yo vengo triste y quiero adorar a Dios, soy hipócrita, porque yo soy triste y estoy adorando, estoy diciendo que me gozo en el Señor, pero no es cierto. No tiene que ver con cómo te sientas, tiene que ver porque Dios merece todo, primeramente, porque Él es el creador, porque Él te ha permitido y porque Él te ha salvado. Y eso no tiene que ver con lo que sientas, tiene que ver con verdades. Entonces, hermanos, terminamos esta materia. Si la adoración es impulsada por todo lo que Dios ha hecho por ti, siempre tendremos algo que adorar, siempre. Pero si la adoración está fundada en mis necesidades, en lo que yo creo que merezco, en lo que yo quiero lograr, pero estoy frustrado porque nunca lo logré, o una excusa delante de Dios. Recuerden, hermanos, que delante de Dios no hay víctimas. Hay personas que decidieron. Aquí no hay víctimas. Hay personas que decidieron. Entonces, hermanos,
La adoración es mucho más que cantar. Y hemos visto muchas cosas. Y toda la Biblia habla de la adoración. Nos faltó tocar, por decir, el pasaje de el ciego de nacimiento. Al final Jesús se le presentó y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y le dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Dijo, pues le has visto. Y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Esa fase, hermanos, es muy importante analizarla. Y preguntarnos a nosotros mismos, ¿creemos en el Hijo de Dios? Y luego dice, ¿quién es, Señor? ¿Conocemos a Dios? Tal vez eso es lo que está estorbando la adoración. ¿Sabes qué? No conoces a Dios. Conoces cosas que has oído, que tal vez has escuchado. Pero conocer de Dios es decir, yo me humillo y le adoro. Tal vez conoces cosas de oídas, pero como no te humillas y adoras, quiere decir que no, o escuchas cosas, pero no las crees. No las crees. Y es triste, hermanos, porque a veces creemos más cosas que ni científicamente están comprobadas, ni históricamente, que lo que de verdad la Biblia dice. Y hermanos, si estamos dudando de la palabra de Dios, estamos dudando de Dios mismo, ¿eh? No podemos llegar aquí con dudas, debemos llegar aquí con certezas de lo que la Biblia dice y que Dios es siempre verdadero. Bien, hermanos, entonces aquí terminamos esta clase, ese tiempo.